Cuando se hizo popular el uso del celular, aquellos celulares con los botoncitos físicos, raspahielo dicen por ahí, sin la pantalla gigante, sino la pantallita así en blanco y negro. Teníamos que escribir los mensajes de texto letra por letra. Y en cada número habían 3 o 4 letras. Entonces había que darle al botón 3 o 4 veces para encontrar la letra. Cuando los celulares comenzaron a hacerse populares, eso se hacía tedioso. Y hacíamos así como que una, después la otra. Pero con el paso del tiempo, el cerebro empezó a hacerse experto en la materia y enviábamos los mensajes sin mirar el teléfono. Y recuerdo que tenía una profesora en la universidad que decía, de aquí a unos 20 años van a tener que hacer fisioterapia del dedo gordo. Porque es que ustedes se la pasan, ¿verdad? Lo que ella no sabía es que los teléfonos iban a evolucionar, ¿verdad? Y se iban a convertir en una pantalla que sí o sí tenemos que mirar. Entonces, la fisioterapia pasó de ser solo de este dedo gordo, porque esos teléfonos eran tan pequeños que los agarrábamos con una sola mano. Los de ahora, muchos tenemos que darle con las 2 manos, ¿verdad? La fisioterapia pasó a ser no solamente de las 2 manos, de los 2 dedos gordos, ¿verdad? Sino del cuello. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Porque vemos gente que va por la calle, vemos gente que va en el carro, vemos gente en la casa, en una reunión familiar, ¿verdad? Por otro lado, cuando nacieron las computadoras, eran computadoras de escritorio. Se ponían en el escritorio, el monitor quedaba a la altura de la cara, el teclado quedaba a la altura de las manos, ¿verdad? Había menos esfuerzo y menos lesiones. Pero aparecieron las laptops, que son la maravilla porque uno se las puede llevar a donde quiera que uno vaya, a seguir siendo esclavo del trabajo en cualquier esquina. ¿Verdad que sí? Pero tienen una desventaja. ¿Cómo hay que mirar la laptop? Con el cuello así. Entonces tuvieron que inventar unos soportes para levantar la laptop, que la podamos mirar a la altura de los ojos y tengamos menos lesiones del cuello. ¿Verdad que sí? Hace 2 semanas yo no podía mover el cuello. Cortesía del celular y de la laptop. Cada vez que movía el cuello, me dolía. Y así vine a la iglesia ese día. Y Moisés me abrazó con todo su entusiasmo y me hizo ver estrellas en el firmamento. Porque él no sabía que yo tenía el sol. Fui al médico, me pusieron inyecciones, me pusieron reposo, me pusieron un collarín espantoso. Y adivinen qué hacía el collarín. ¿A dónde no me dejaba mirar? Entonces me escribían del trabajo y yo con el celular. Tenía que trabajar pendiente así. Menos mal que yo sé dónde quedan las teclas, porque si no, no hubiera podido. Salía y tenía que estar así. No podía mirar abajo. Pero me di cuenta de algo, caí en cuenta de que me la paso demasiado tiempo mirando hacia abajo. Ustedes no. El celular hoy en día tiene un apartado donde se ve cuántas horas al día pasamos en él. Échenle una miradita
para que vean cuántas horas al día pasamos mirando hacia abajo. Y caí en cuenta de que no solamente físicamente paso mucho tiempo de mi vida mirando hacia abajo, sino espiritualmente, sino en la vida diaria. ¿Y saben qué pasa? Que mirar hacia abajo limita la perspectiva, ¿verdad que sí? Si yo voy caminando hacia abajo, mirando hacia abajo todo el tiempo, como una persona que yo conozco por ahí, ¿qué puede pasar? Que puede haber un aviso publicitario, que yo no lo vea, me lo lleve por delante, me abra la cabeza y tengan que llevarme a que me tomen puntos. O voy mirando hacia abajo y se me atraviesa un poste, me lo llevo por delante y se me parten los lentes en dos partes. Mirando hacia abajo. ¿Verdad que sí? Pero hay otra cosa que pasa y me di cuenta cuando miramos mucho hacia abajo. Nos perdemos del paisaje. Nos perdemos si fue un día soleado, si fue un día nublado y a usted le gusta el día nublado. Nos perdemos de lo que está a nuestro alrededor. Nos aislamos completamente. Nos perdemos de ese cafecito bien bonito que está en la segunda planta, en el zócalo, porque estamos mirando hacia abajo. Nos perdemos de ver a los ojos a la persona que nos está hablando y hacerle saber que es importante lo que nos está diciendo. Nos perdemos de los momentos en familia. Hay una etapa en la vida, más o menos la adolescencia, en la que decimos, ay, otra vez foto, qué fastidio. Allá viene ella con la foto. Pero llega una etapa en la vida en la que las fotos son lo único que nos queda. Y nos arrepentimos de no haberlas tomado. Hay una etapa en la vida en la que los recuerdos de los momentos vividos es lo único que nos queda. Y en ese momento, lo único que estábamos haciendo era mirar hacia abajo. Y no me refiero solamente al celular. Mirar hacia abajo, concentrándome en los problemas, en las preocupaciones, en lo que falta, en lo que duele, que está ahí y es válido. Pero ¿no les parece que a veces nos concentramos tanto en eso que no vemos el panorama completo? Esta semana participé en un ejercicio en el que diariamente teníamos que escribir 3 bendiciones. 3 bendiciones que nos ocurrieron en el día. 3 nada más. Y yo les invito a que hagan ustedes también el ejercicio, para que vean que a veces estamos tan concentrados en lo que nos falta, en lo que no se dio, en lo que no pude, en lo que no soy, que cuando voy a escribir apenas 3 cositas buenas, me bloqueo. Pero no me manden a escribir las malas, porque la lista es larga, extensa y facilita de escribir. ¿Verdad que sí? Porque nuestra mirada está tan entrenada para enfocarnos en lo negativo, que es muy difícil, después de muchos años de entrenamiento, reentrenarla para ver lo bueno. Pero no es imposible. Y a veces creemos que lo bueno, voy a escribir mis 3 bendiciones.
Me compré un Rolls Royce. Me compré un penthouse. Tengo la ropa de última moda. Y como yo no tengo esas bendiciones, ¿qué voy a escribir? ¿Verdad? Entre las bendiciones que yo escribí esta semana, yo escribí que le doy gracias a Dios porque yo pude emigrar a México con mi familia. ¿Ustedes saben cuáles son las posibilidades de que una familia completa pueda salir de Venezuela y en avión hacia cualquier otra parte del mundo? Son muy difíciles. Y yo tuve la bendición de hacer eso. Y caí en cuenta 8 años después. Pero mirando a mi alrededor, mirando a personas que conozco que están en otros países y están solos. Y están solos. Y migrar no es fácil. Y todo lo que implica migrar no es fácil. Y tener la bendición de poder compartirlo con la familia, no cualquiera tiene esa bendición. Cuando nos enfocamos solamente en una parte, es como yo aprendí hace tiempo con mi esposo, porque no sabía que eso existía, que a los caballos de carrera, ¿verdad?, les ponen unas tapitas así a los lados, ¿verdad?, que se llaman gringolas. ¿Para qué se las ponen? Para que se enfoquen solo en el frente, ¿verdad? Entonces, si a nosotros nos ponen esas, nada más voy a ver que la nevera de mi casa parece la planta eléctrica de Venezuela, el Guri. Pura luz y agua. O me voy a enfocar en lo que no tengo para esta semana. O me voy a enfocar en que se viene el año escolar nuevo y hay que comprar muchas cosas, ¿verdad? O me voy a enfocar en todo lo que le tengo que hacer al coche porque no está funcionando bien. Y la lista es larga, ¿verdad? Podemos seguir y seguir y seguir y seguir. Y no me voy a enfocar en que tengo salud, en que tengo talentos, en que tengo gente buena a mi alrededor, en que tengo oportunidades, ¿verdad? No me voy a enfocar en que aquí yo puedo ir al supermercado y comprar lo que yo quiera comprar. Ustedes no saben lo que eso a mí me fascina. No nos enfocamos en el panorama completo porque nuestra lupa está en el problema. No miro a mi alrededor, no miro arriba, donde puede estar la solución. Miro hacia dónde, hacia abajo. Y caemos en un ciclo sin fin. Ustedes han visto la película Soul de Disney. En esa película hay unas personas, ¿verdad?, que empiezan a pensar en una situación o un problema. Y le empiezan a dar vueltas a ese problema, a esa situación. Y se convierten en una figura oscura, negra, aislada del mundo, que no le presta atención a nada más, a su nube negra, donde está el problema. Y los demás intentan sacarlos de ahí, pero no pueden, porque ellos están sumidos en su miseria. Se llama Almas Perdidas en la película. Si no la han visto, pues les invito a verla. Están tan sumidos ahí que no los pueden sacar. Entonces son unas sombras oscuras que van caminando de aquí para allá, de aquí para allá, y están así. El problema. Y de ahí nadie lo saca. A veces nuestra mente hace que nosotros nos convirtamos en esas almas perdidas.
estamos tan concentrados en mirar hacia abajo, en ver el problema, en ver las situaciones. No quiero decir que no estén, no quiere decir que no sean válidos, no quiere decir que a veces necesitemos, como dice el dicho, echar una lloradita y a seguirle. Sí, es válido, es necesario. Pero también es importante que nos subamos en el dron de Dios, ¿verdad? Escalemos al cielo y lo veamos desde la perspectiva de Él. ¿Qué dice Isaías 40:31? Si me acompañan a leerlo, por favor. ¿Levantarán alas como qué? Como las águilas. A ver qué dice la versión de Laura. Dice, en cambio los que confían en el Señor encontrarán nueva fuerza, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Volarán alto como con alas de águila. Yo escribí aquí una frase que dice, mirar hacia abajo nos encierra en lo inmediato, pero levantar la mirada nos revela lo que no habíamos visto. Y esto no es algo nuevo, no es algo que solamente nos pasa a nosotros. Porque en la Biblia hubieron 12 personas a las que se les escogió para ir a explorar la tierra prometida y venir con noticias y decir, ¿qué tal? ¿Podemos entrar? ¿No podemos entrar? Llega el agua, llega la luz, hay supermercados, ¿verdad? Lo básico. Y de esas 12 personas, 10 se concentraron en el problema. ¿Y qué dijeron? No hay manera. Allá hay gigantes. Allá, no, eso, no vamos a poder, nosotros somos muy chiquitos. No hay manera. Pero hubieron 2 personas que vieron el panorama completo. ¿Saben cómo se llaman? Josué y Caleb. Y ellos dijeron algo distinto. ¿Qué dice Números 14:8? Números 14:8. ¿Qué dice la versión de Laura? Que me gusta esa versión. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil, donde fluye la leche y la miel. Si Él se agrada de nosotros, o sea, si esta es la voluntad de Él, Él nos las va a entregar. Pero fíjense en el porcentaje, ¿no? De 12, solamente 2 vieron el panorama completo. No era otra realidad, era otra perspectiva, que es distinto. ¿Verdad que sí? Y Dios ve desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva completa. Mientras nosotros vemos por partes, Dios del todo. Cuando vamos a hacer planos de arquitectura, yo voy a hacer el plano de una casa. Yo no puedo hacer solamente el cuadrito del baño. Y todo lo demás, como vaya viniendo, vamos viendo. No. Yo tengo que planificar la casa completa y decir, bueno, esta va a ser la entrada, por aquí vamos a entrar. Y después que vamos a entrar, ¿hacia dónde quiero que la gente se dirija? Bueno, yo quiero
que vayan a la sala, ¿verdad? Porque generalmente uno recibe a la gente y no la recibe en el baño, ¿verdad? Tampoco la recibe en su habitación. Imagínense que la entrada de la casa sea su habitación, que de paso no acomodó la cama. Pase adelante, ¿verdad? Por eso se planifica, por eso se hace un plano. ¿Y los planos cómo se ven? Se ven desde arriba. Se ve desde arriba cómo funciona entre un espacio y otro. Cómo funciona la casa con el entorno. En arquitectura nos enseñan a colocar la casa de acuerdo a dónde sale el sol, a dónde se oculta el sol. Desde una perspectiva mucho más alta. ¿Verdad? Y donde nosotros vemos momentos, Dios ve el proceso completo. Donde nosotros vemos confusión, Él ve propósito. Lo que para nosotros es un camino roto, para Dios es una historia que aún no termina. Y eso le pasó al amigo José. ¿Se acuerdan del amigo José? Si José se hubiera quedado solo con el momento del pozo, sus propios hermanos lo metieron a un pozo. Si José se hubiera quedado solo con el episodio de la cárcel, él no sabía la historia completa, pero el que la escribió sí sabía hacia dónde lo iba a llevar. Yo no sé cuál es tu pozo, yo no sé cuál es tu cárcel. Lo que yo sí sé es que Dios escribió tu historia. Y como autor de tu historia, Él sabe hacia dónde te está llevando. Muchas veces yo me he preguntado, ¿esto es todo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Pero es que yo no conozco la historia completa. Si a mí me hubieran dicho hace 20 años, un día vas a vivir en México, en Tlaxcala, yo me hubiera reído a carcajadas. Pero Dios lo tenía en sus planes. Dios lo tenía. Y Él ve la historia completa. En el caso de José, ¿qué dice Génesis 50:20? Ajá. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchos. Los hermanos de José tenían un plan. El plan era hacerles daño a José. Pero ellos no sabían que ellos eran parte de un plan mucho mayor. Y un plan en el que de paso ellos se iban a beneficiar, porque al final también se beneficiaron. Después de pasar varios sustitos, pero se beneficiaron. Es que yo en eso me identifico con José. Yo también les hubiera hecho sufrir un ratico, porque ajá, ¿verdad? O sea, dice, aquí escribí, porque Dios no estaba viendo el pozo ni la cárcel. Dios estaba viendo el propósito. Dios no ve fragmentos, ve el panorama completo. Y eso lo cambia todo. Porque significa que aunque tú no entiendas lo que estás viviendo, no estás perdido, estás en proceso. Y los procesos no son fáciles, ¿verdad? A veces no son nada divertidos, pero son parte del plan. Yo no sé cómo es mi futuro, pero qué bueno que Dios ya estuvo ahí. Y Él sí sabe. Por eso,
como versículo clave con lo que el de Isaías, porque Dios nos invita a elevarnos como las águilas. La Biblia dice que los que esperan en el Señor, como dice la versión de Laura, volarán como si tuvieran alas de águila. Y el águila tiene algo en particular. Cuando llueve, ¿qué hace el águila? Se va a esconder en el nido. O baja a tierra y empieza a perseguir a todos los que están en tierra. ¿Qué hace el águila cuando llueve? Cuando hay una tormenta. Vuela por encima de la tempestad. Como el avión, cuando hay turbulencia, cuando hay mucha tormenta. ¿Qué hace el piloto? Busca subir más allá de la tormenta. Pero no dice por ningún lado que la tormenta se va a parar, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos gustaría? Señor, pero un ratito. Pero es que Dios en ninguna parte de la Biblia promete que no va a haber tormenta, que no va a haber dificultades. Se le olvidó, dice Vero. Pequeño detalle. Pero sí dice que en medio de todas esas circunstancias, Él va a estar con nosotros. Y nos va a hacer volar por encima de la tormenta. Yo coloqué aquí, no lucha contra la tormenta, se eleva por encima de ella. Usa el viento en contra para subir más alto. Mientras otras aves buscan refugio, el águila asciende. Y eso nos enseña algo poderoso. No siempre vas a poder evitar las circunstancias, pero sí puedes decidir desde dónde las enfrentas. Porque podemos ser tercos, ¿verdad? Y decir, yo aguanto abajo de la tempestad. O yo soy fuerte, yo puedo, yo me enfrento yo sola. ¿Verdad? O podemos decir, me voy a elevar con las fuerzas de Dios, no las mías, por encima de las tempestades. ¿Verdad que la perspectiva es distinta? La perspectiva cambia. Y eso mismo hizo David contra Goliat. Cuando David llegó, ¿verdad? Y vio a todos esos soldados atemorizados, dijo, pero bueno, ¿y ustedes de quién son hijos? Pues. Y los soldados, pero ¿no viste el tamaño de ese hombre? Y David dice, ¿dónde está? A ver, yo sí me le enfrento. Y medía como 1.40. Al punto que le ponen la armadura, ¿verdad? Y él intenta caminar con la armadura. Y no puede. ¿Y qué dice? No, quítenme eso. Quítenme eso, que yo no necesito nada de eso. Y la gente decía, el gigante es tan grande que no lo vamos a poder derribar. Y David decía, es tan grande que por donde le dé no lo pelo. ¿Y cuál fue el resultado? Que David venció a Goliat. Porque vio las cosas no desde su fuerza, no desde su perspectiva. Si David hubiera visto su tamaño, su contextura, sus herramientas, porque ni siquiera podía levantar la pobre espada, tenía una onda. Las circunstancias decían que él lo que tenía era que salir corriendo, porque era el que menos oportunidades tenía ahí. Pero David no estaba viendo las cosas desde la perspectiva de las personas que estaban ahí, sino desde la perspectiva de Dios. David no dijo, yo soy el más fuerte y yo lo voy a enfrentar y voy a ganar y lo voy a derrotar. No. Dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. ¿Qué le estás diciendo a tu gigante? Le estás diciendo, jefe, estoy cansado.
Le estás diciendo, ya no quiero seguir. Le estás diciendo, ¿hasta cuándo, pobrecito yo? Parezco perita de boxeo. Le estás diciendo eso a las circunstancias. O le estás diciendo, tú vienes contra mí con esto, con esto, con esto. Con gente que me está atacando, con personas que hablan mal de mí, con dolores, con problemas, con dificultades. Pero yo vengo contra ti, no en mis propias fuerzas, sino en el nombre del que todo lo puede. ¿Verdad que cambia la perspectiva? Se ve diferente el problema. Y yo coloqué por aquí, los demás miraban desde el miedo, pero David miraba desde la fe. ¿Desde dónde estamos viendo las circunstancias? ¿Desde el miedo, desde la ansiedad o desde la fe? Porque cuando cambias de altura, cambias lo que ves. Y levantar la mirada es una decisión. No ocurre por accidente. Es decidir a diario orar, incluso cuando no entiendes lo que está pasando. Confiar, incluso cuando duele. Agradecer, incluso cuando no todo está bien. Porque cuando todo está bien, qué fácil es decir, hoy voy a orar, yo amo a Dios, Dios es bueno, ¿verdad que sí? Facilito. Pero cuando la cosa no va tan bien, o no va como nosotros quisiéramos, a veces que fuera, es más difícil decir, es más difícil darle gracias a Dios, aún en medio de las circunstancias. Es elegir no quedarte atrapado en lo que ves abajo, sino creer que hay algo más allá. Y Pedro nos deja uno de los ejemplos más claros, ¿verdad? ¿Se acuerdan la historia de Pedro cuando Jesús le dijo que caminara hacia él sobre las aguas? Pedro caminó mientras su mirada estuvo puesta en ¿quién? Pero a lo que miró hacia abajo, ¿qué pasó? Porque eso es lo que pasa cuando nuestra mirada se desvía. Cuando miramos hacia abajo, nos hundimos porque empezamos a ver las circunstancias, que en ese caso no eran nada lindas, ¿verdad? Pero el momento en que Pedro concentró su mirada en Jesús, pudo caminar sobre las aguas. Podemos caminar por encima de las tormentas si nuestra mirada está puesta en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Si miramos la cartera y el bolsillo, a mí ahorita usted me voltea y salen pelusas. Si miramos las circunstancias y nuestra mirada no está puesta más allá, nos vamos a hundir. Nos vamos a hundir en los problemas, nos vamos a hundir en las dificultades, nos vamos a hundir en los miedos. ¿Dónde tiene que estar nuestra mirada? Por encima. Se van a terminar las dificultades, lo lamento, yo sé que quizás no quieran diezmar hoy por lo que voy a decir, pero no se van a terminar las dificultades. Yo quisiera, pero no puedo decir lo que no va a ser. Lo que sí va a ser y va a depender de cada uno de nosotros, porque levantar la mirada es una decisión. Yo soy la que decide si voy a pasar el resto de mi vida como un zombie así, o voy a empezar a mirar y a disfrutar también de lo que me rodea. Es una decisión individual de cada quien. Es elegir no quedarte atrapado en lo que ves abajo, sino creer que hay algo más allá. A veces no necesitas que tu situación cambie, necesitas cambiar
tu perspectiva sobre esa situación. ¿Qué me quiere enseñar Dios con esta situación? ¿Por qué Dios permite que yo esté pasando por esta situación? Es una pregunta que pudiéramos hacerlo. Y ya para terminar, porque vi que Alondra está, mira el reloj. Ya voy a terminar. Cuando mantienes tu mirada hacia abajo, no solamente te estás perdiendo de lo que te rodea, sino que también te estás perdiendo de ver, de percibir el propósito que Dios tiene con tu vida. El día que ya no pude mirar el celular y no pude mirar hacia abajo, entendí que había estado rodeada de cosas que no estaba aprovechando, que no estaba disfrutando. Y quizás hoy te pase lo mismo. Tal vez Dios ya está obrando, tal vez ya hay respuesta, tal vez ya hay caminos abiertos, pero estás mirando al suelo, no estás mirando al cielo. Estás mirando la cartera a ver si se multiplica el dinero como los panes y los peces. Ahorita la vuelvo a revisar por si acaso. Estás mirando que el camino tiene piedras, pero no estás mirando al que puede pasarte. No las va a quitar, no las va a quitar, pero te va a hacer pasar por encima de la tormenta y de las circunstancias. Si tu confianza y tu mirada está puesta en Él y no en el problema, y no en la situación, y no en la circunstancia. ¿Es fácil cambiar esa mentalidad? No. Porque tenemos toda la vida entrenados para ver lo que salió mal, lo que no tengo, lo que no puedo. ¿Pero se puede cambiar? Sí, sí se puede. ¿Y cuál será la perspectiva que Dios quiere que tengamos? Concentrar nuestra mirada en lo que no hay, en lo que no tenemos, en lo que no fue, o en el propósito que Él tiene para nosotros. Quiero que se pongan de pie y cierro con esto. Hoy Dios no necesariamente quiere cambiar tu situación. Quisiera decirle que sí, pero a veces es parte del propósito. Pero Él quiere cambiar tu perspectiva. Quiere que en esta mañana salgamos de aquí levantando la mirada y mirando más allá de lo que nos dicen las circunstancias, de lo que nos dicen los problemas. Porque desde arriba se ve distinto, ¿verdad? ¿Dónde hemos estado enfocando la mirada? ¿Y qué me estoy perdiendo por enfocar la mirada en el suelo? Cuando levantas la mirada, no solo cambias lo que ves, cambias la manera en la que vives.